¿Sabías que en español podemos usar hasta 3 palabras de negación juntas en una misma frase? Si eres de esas personas que no sabe cómo decir no, este vídeo es para ti. Hoy hablamos de la negación en español. Empezamos con lo básico. ¿Qué es la negación? Lo contrario de una afirmación. Yo hablo español, yo no hablo español. ¿Para qué sirve la negación? Pues para decir que algo no es verdad, no sucede o que no existe. ¿Cómo funciona la negación en español? Básicamente, para negar algo, solo tienes que incluir la palabra no antes del verbo. Te doy un ejemplo sencillo. Yo estudio español. ¿Cómo negamos esta frase? Pues de la siguiente manera. Yo no estudio español. Venga, te pongo más ejemplos. ¿No es la única forma de negación que existe en español? Pues no. También podemos negar algo incluyendo palabras negativas en lo que decimos. ¿A qué te refieres con palabras negativas? Me refiero a palabras como nada, nunca, jamás, ni, ninguno, tampoco. Te pongo algunos ejemplos. No quiero nada. Nunca voy al cine. No me digas eso jamás. No quiero hamburguesa, ni pizza. No tenía ninguno de los que me gustaban. Yo tampoco quiero ir. Quizá ya te has fijado, pero en comparación con otros idiomas, al usar estas palabras negativas, es bastante común y natural usar doble negación. Así reforzamos la negación. Fíjate, no vi nada. No vino nadie. No dijo nunca la verdad. No digas eso jamás. Este es un caso curioso porque incluso podrías usar hasta una triple negación y decir, no digas eso nunca jamás, para hacer mucho más énfasis. No me gusta ni este ni ese. No tengo ningún problema. No me gustó tampoco. Ah, ahora lo entiendo todo. Gracias por el vídeo. Espera, que aún no hemos terminado. Todavía nos quedan 3 maneras de negación sin utilizar la palabra no. La siguiente manera tiene nombre de técnica ninja. Negación por contexto. Sucede cuando la negación se entiende por contexto o por el propio verbo. Olvidé hacerlo. En realidad, equivale a no lo hice. Me encanta quedarme atrapado en el tráfico. Evidentemente, esta frase es irónica, por lo que no me gusta nada quedarme atrapado en el tráfico. Otra manera de negar sería usando la estructura sin más infinitivo, ya que indica la ausencia o falta de acción. Equivale a una negación. Fíjate bien, entró sin llamar, es decir, no llamó antes de entrar. Salió sin despedirse, no se despidió. Y por último, tenemos la negación con prefijos negativos, como pueden ser in, im, des y a. Ahí van unos ejemplos. Imposible, desorden, incapaz, amoral. Oye, aún no he visto esas 3 palabras de negación en la misma frase de las que hablabas al principio. ¿Cómo que no? Ya hemos visto el ejemplo de no digas eso nunca jamás. Tenemos no, nunca y jamás. 3 palabras de negación. Pero yo realmente te quería hablar de una auténtica maravilla del español coloquial, específicamente del sur de España, de Andalucía. No ni nada, que viene a ser no ni nada, pero dicho de manera coloquial. Cuidado porque no es una negación formal y dudo mucho que lo vayas a ver en los libros de gramática. Además, aunque literalmente tiene 3 negaciones seguidas, no, ni, na, en realidad expresa una afirmación muy fuerte o una confirmación con énfasis. No es un no, sino que es un sí. Su verdadero significado es claro que sí.
Vamos a ver un ejemplo. ¿Está rica la tortilla? No, ni nada. Dime en comentarios si en tu idioma también tenéis algo parecido. No olvides darle a like y suscribirte para seguir aprendiendo español.